En 1893, los colonos del condado de Finney, en el oeste de Kansas, comenzaron a desaparecer durante las tormentas. Los primeros en desaparecer fueron dos niños de la familia McGregor, que fueron encontrados 3 días después a 15 millas de la granja, vivos, pero incapaces de explicar cómo habían llegado allí. Luego desapareció el propio Angus McGregor y nunca más se le volvió a encontrar. A finales del verano de ese año, los registros del sheriff del condado contenían menciones de 13 personas desaparecidas. Todos los casos ocurrieron durante fuertes tormentas o tornados. Los supervivientes hablaban de una voz femenina en el aullido del viento, de una figura oscura que se movía dentro de los remolinos, de que algunas tormentas no venían del cielo, sino que parecían surgir de la propia tierra, de los antiguos túmulos indios, que ya no existían en esas tierras desde hacía más de 20 años. Los documentos oficiales de la época explicaban las desapariciones por causas habituales. Los tornados arrastraban a las personas a grandes distancias. El pánico durante la tormenta les obligaba a abandonar sus refugios. El fuerte viento podía levantar a una persona y lanzarla a un barranco o a un río. Pero los que vivían en granjas aisladas del oeste de Kansas sabían que los registros del sheriff no reflejaban toda la verdad sobre lo que sucedió en las praderas durante las tormentas de verano de 1893. Sabían que la bruja de la tormenta cazaba a los colonos y que algunos de los desaparecidos no habían sido arrastrados por el viento, sino que se los habían llevado. El 1 de junio de ese año, Thomas Wheelwright, un granjero de 38 años, se mudó a una parcela situada a 8 millas al noroeste de la ciudad de Garden City, junto con su esposa Margaret, su hijo Jacob, de 14 años, y su hija Sarah, de 11. Wheelwright obtuvo la parcela gracias al programa Homestead Act por 160 acres de tierra que debía cultivar durante 5 años para obtener la propiedad. La tierra era llana, cubierta de alta hierba de pradera, con escasos grupos de árboles a lo largo del lecho seco de un arroyo. En la parcela había una pequeña casa de tablas y turba, construida por el anterior propietario, que abandonó el lugar 2 meses después de instalarse, sin explicar los motivos de tanta prisa. Thomas era un metodista de Ohio, un hombre práctico y poco dado a las supersticiones, que creía en el trabajo duro y en la providencia divina. Y cuando el agente de la Administración de Tierras de Garden City mencionó que los indios Kiowa locales consideraban que esa parcela estaba maldita, Thomas solo sonrió y dijo que los paganos pieles rojas veían espíritus en cada piedra y cada árbol. El agente no discutió, pero cuando los Wheelwrights se marcharon en una carreta cargada con todas sus pertenencias, los miró durante mucho tiempo con la expresión de alguien que despide a los difuntos en el cementerio. Las 2 primeras semanas las pasaron acondicionando la granja. Thomas reparó el techo de la casa, tapó los agujeros de las paredes y construyó un corral para las 2 vacas y los 3 cerdos que había traído consigo. Jacob ayudaba a su padre, acarreando tablas y clavando clavos, mientras que Margaret y Sarah se ocupaban de las tareas domésticas, fregaban los suelos, colgaban cortinas y preparaban el huerto junto a la casa. El tiempo era caluroso y seco, el cielo estaba despejado de horizonte a horizonte, el viento soplaba constantemente, doblaba la hierba en oleadas, levantaba polvo y silbaba en las rendijas de la casa. Por las noches la familia oía a los coyotes aullar en algún lugar lejano de la pradera, y una vez Thomas se despertó con un extraño sonido, parecido a la risa de una mujer, que provenía de un arroyo seco, pero decidió que solo era el viento jugando entre la maleza. El 15 de junio ocurrió el primer incidente. El día era bochornoso, el aire parecía denso y pesado, oprimía el pecho y dificultaba la respiración. Al mediodía aparecieron en el oeste nubes oscuras que se acercaban más rápido de lo habitual, no flotando, sino como si rodaran por el cielo en una enorme ola.
Thomas, que trabajaba en el campo con su hijo, miró al cielo y le dijo al niño que corriera a casa para avisar a su madre y a su hermana de que se avecinaba una tormenta, que debían cerrar las contraventanas y bajar al sótano. Él mismo corrió a meter el ganado en el corral, pero no llegó a tiempo, ya que el viento se intensificó tan bruscamente que lo derribó. La tormenta se abatió sobre la granja con una furia que Tomás nunca había visto ni siquiera en Ohio, donde las tormentas eran frecuentes. El viento aullaba tan fuerte que ahogaba todos los demás sonidos. Arrancaba las tablas del techo de la casa y lanzaba por el patio todo lo que no estuviera clavado o enterrado. La lluvia caía horizontalmente. Las gotas eran grandes y frías y golpeaban dolorosamente la cara y las manos. Los relámpagos se sucedían uno tras otro, iluminando el patio con destellos tan brillantes que durante unos segundos se producía una ceguera total. Thomas llegó a la casa, entró corriendo, cerró la puerta de un portazo, se apoyó contra ella con la espalda y respiró con dificultad. Margaret estaba en medio de la habitación con los niños, abrazándolos con el rostro pálido. Dijo que debían bajar al sótano inmediatamente, que esta tormenta no era como las demás, que en los aullidos del viento se oía algo más. No solo el sonido de las corrientes de aire, sino algo vivo, maligno. Thomas no respondió porque en ese momento oyó lo mismo. Entre el aullido del viento se distinguía otro sonido, más agudo, modulado, parecido a una voz que pronunciaba palabras en un idioma desconocido. El sonido se intensificaba y se atenuaba, pero nunca desaparecía por completo, y había en él cierta intencionalidad, como si alguien realmente intentara decir algo. La familia bajó al sótano debajo de la casa, un espacio estrecho excavado en la tierra, con estructura de madera y techo de tierra, que olía a humedad y moho. Allí había latas de conservas, sacos de grano y herramientas. Thomas encendió una lámpara de queroseno y se sentaron en el suelo, acurrucados unos contra otros, escuchando cómo la tormenta rugía sobre sus cabezas. La casa crujía y gemía. Algo pesado golpeó la pared con tanta fuerza que la tierra se desprendió del techo del sótano. Sarah empezó a llorar. Margaret abrazó a su hija, le acarició la cabeza y le susurró oraciones. La tormenta duró alrededor de 1 hora. Luego, tan repentinamente como había comenzado, amainó. El aullido del viento se apagó, la lluvia cesó y se hizo un silencio tan completo que resonaba en los oídos. Thomas esperó unos minutos más, luego subió las escaleras, abrió la puerta del sótano y miró hacia afuera. El patio estaba lleno de escombros, tablas del techo, ramas de árboles, un trozo de chapa de origen desconocido. La casa se había mantenido en pie, pero había perdido la mitad del tejado. El corral estaba destrozado, las vacas y los cerdos se habían dispersado por los alrededores. Pero lo más extraño era que el suelo alrededor de la casa estaba cubierto de huellas parecidas a las de pies descalzos, pero de forma irregular, dedos demasiado largos, talones demasiado estrechos, una profundidad extraña, como si el ser que las hubiera dejado fuera muy pesado o presionara el suelo con una fuerza inusual. Thomas salió del sótano, rodeó lentamente la casa y examinó las huellas. Había docenas de ellas, cubrían todo el patio, se dirigían hacia la casa, la rodeaban, pero en ningún lugar se cruzaban con las huellas humanas normales. Varias huellas estaban justo en la puerta del sótano, como si alguien hubiera estado allí de pie, mirando hacia abajo, a la puerta de madera detrás de la cual se escondía la familia. Thomas sintió un escalofrío recorriendo su espalda, a pesar del aire cálido tras la tormenta. Llamó a la familia para que salieran, les mostró las huellas y les preguntó si alguien había visto algo inusual durante la tormenta, pero todos negaron con la cabeza. Solo habían oído el viento y esa extraña voz en el viento. Jacob sugirió que las huellas las habían dejado coyotes u otros animales asustados por la tormenta, pero Thomas negó con la cabeza,
porque esas huellas no se parecían a las de ningún animal conocido. Margaret dijo que debían ir a Garden City, hablar con el sheriff o el párroco y contarles lo que había pasado. Pero Thomas respondió que en la ciudad los tomarían por tontos que se habían asustado por una tormenta normal y unas huellas de coyotes. Dijo que se quedarían en la granja, que en unos días comenzaría la siembra y que no podía permitirse perder el tiempo por miedos supersticiosos. Las 2 semanas siguientes transcurrieron con relativa tranquilidad. Thomas y Jacob repararon el techo, arreglaron el corral y reunieron el ganado que se había dispersado. Margaret intentaba llevar la granja como de costumbre, pero a menudo se detenía en medio del trabajo, escuchaba los sonidos del exterior y varias veces Thomas la encontraba de pie junto a la ventana con la mirada perdida, como si viera algo que no estaba allí. Cuando él le preguntaba qué le pasaba, ella respondía que nada, que solo estaba cansada, que el calor y el nuevo lugar le afectaban de forma extraña. Sara empezó a comportarse de forma extraña. La niña siempre había sido tranquila y obediente, pero ahora se había vuelto aún más callada, casi silenciosa. Pasaba largas horas sentada en el porche, mirando hacia el arroyo seco, donde crecían varios árboles retorcidos. Cuando su madre le preguntaba qué estaba mirando, Sara respondía que había alguien allí, que veía a una mujer vestida de oscuro de pie bajo los árboles, pero cuando Margaret salía a mirar, no había nadie. Thomas decía que era un espejismo causado por el calor, que el aire de las praderas refractaba la luz de forma extraña y creaba ilusiones, pero él mismo no estaba seguro de lo que decía, porque varias veces había notado un movimiento en el periférico de su visión. Se había dado la vuelta y no había visto nada más que la hierba ondulando. El 30 de junio ocurrió un segundo incidente. Thomas se despertó en plena noche porque alguien le tocó el hombro. Abrió los ojos y vio a Margaret sentada en la cama, con el rostro pálido a la luz de la luna que entraba por la ventana. Ella le susurró que había alguien fuera, que oía pasos en el porche, arañazos en la puerta y un canto suave en un idioma desconocido. Tomás escuchó y, efectivamente, oyó los sonidos. Pasos lentos y pesados, el crujir de las tablas del porche y, a continuación, un arañazo, como si alguien estuviera pasando las uñas o las garras por la puerta de madera. Se levantó, cogió el rifle que siempre tenía cargado junto a la cama, se acercó a la puerta y escuchó. Los pasos cesaron, pero los arañazos continuaron, metódicos, insistentes. Thomas preguntó en voz alta quién estaba allí, pero no obtuvo respuesta. Solo los arañazos se hicieron más fuertes, como si alguien intentara derribar la puerta. Corrió el cerrojo, abrió la puerta de un tirón, apuntó con el rifle, listo para disparar, pero no había nadie en el porche. La luz de la luna inundaba el patio. Todo se veía claramente. Ni personas, ni animales, ni nada que se moviera. Pero en la puerta había marcas. Largas ranuras talladas en la madera, como si alguien la hubiera arañado con algo afilado, metálico o de hueso. Los arañazos eran profundos. Iban desde la parte superior de la puerta hasta casi la parte inferior. 5 líneas paralelas, como las huellas de 5 dedos. Thomas pasó la mano por los arañazos, sintió lo profundos que eran. Las astillas sobresalían de la madera. Salió al porche, miró a su alrededor, rodeó la casa con el rifle en ristre, pero no encontró a nadie. La tierra estaba dura por el calor. No se veían huellas, excepto en el porche, donde la tierra era más blanda. Y allí Thomas vio las mismas huellas extrañas de pies descalzos, con dedos largos que después de la primera tormenta. Volvió a la casa, cerró la puerta con llave y la bloqueó con un pesado baúl. Margaret estaba en medio de la habitación con los niños, que se habían despertado con el ruido. Sara lloraba y se acurrucaba contra su madre, mientras que Jacob sostenía un hacha en las manos. Thomas dijo que probablemente se trataba de un vagabundo o un indio, que por la mañana iría a la ciudad,
hablaría con el sheriff y le pediría que enviara ayuda. Pero él mismo sabía que ningún vagabundo habría dejado tales huellas y que los indios Cayoba habían abandonado esas tierras 20 años atrás, tras la guerra con el ejército. El resto de la noche la familia no durmió. Thomas se sentó junto a la puerta con un rifle. Margaret y los niños se acurrucaron juntos en la cama. Escuchaban los sonidos del exterior, el viento, el susurro de la hierba, el aullido lejano de un coyote, y varias veces les pareció oír pasos alrededor de la casa, caminando lentamente, deteniéndose junto a las ventanas, junto a la puerta, y luego continuando su movimiento. Pero cuando Thomas miraba por la ventana, no veía a nadie, solo la luz de la luna sobre la hierba y las sombras de los escasos árboles. Al amanecer, los sonidos cesaron. Thomas salió, inspeccionó el perímetro de la casa a la luz del día y descubrió muchas huellas alrededor del edificio, las mismas huellas extrañas que antes. Rodeaban la casa en un círculo completo, se detenían en cada ventana, en la puerta trasera, como si alguien hubiera inspeccionado metódicamente el edificio buscando una forma de entrar. En una de las ventanas, Thomas encontró algo más. En el alféizar había una pequeña muñeca, toscamente hecha de hierba y ramas, atada con tiras de piel. La muñeca no tenía rostro, solo una cabeza hueca de hierba retorcida, pero había algo siniestro en ella, algo incorrecto en las proporciones, en la forma en que estaban retorcidas las ramas. Thomas cogió la muñeca y la examinó, tratando de entender quién podría haberla hecho y por qué la había dejado en la ventana de su casa. La muñeca era reciente, la hierba aún no se había secado del todo y las tiras de cuero estaban blandas. Quería tirarla, pero algo lo detuvo y, en lugar de eso, la escondió en el cobertizo, debajo de una pila de herramientas, sin contarle a su familia lo que había encontrado. Luego enganchó el caballo, se dirigió a Garden City y llegó a la ciudad al mediodía. En la oficina del sheriff lo recibió el ayudante del sheriff, Walter Grimes, un hombre de unos 40 años con bigote y expresión aburrida. Thomas le contó sobre las extrañas huellas, los arañazos en la puerta, los ruidos nocturnos y la muñeca junto a la ventana. Grimes escuchó sin mucho interés, asintió con la cabeza, tomó notas en su diario y luego dijo que los indios a veces regresaban a sus antiguas tierras y dejaban señales y fetiches para asustar a los colonos, pero que eso era inofensivo, que los pieles rojas no atacaban a los blancos desde que el ejército los había derrotado 20 años atrás. Aconsejó a Thomas que cerrara la puerta con llave por la noche, mantuviera el rifle cargado y le prometió que el sheriff, cuando regresara de su ronda por el condado, pasaría por la granja de los Wheelwright para comprobar la situación. Thomas preguntó por el anterior propietario de la finca, por qué se había marchado tan deprisa, y Grimes dudó antes de responder. Dijo que Edward Blackwell, el anterior propietario, se había marchado por motivos personales, que se había quejado de fenómenos extraños, de voces en el viento, de visitas nocturnas, pero que el sheriff había inspeccionado la propiedad y no había encontrado nada inusual. Grimes añadió que algunas personas no son aptas para vivir en las praderas, que el aislamiento y la infinitud del paisaje tienen un efecto devastador en las mentes débiles, haciéndoles ver cosas que no existen. Thomas salió de la oficina del sheriff insatisfecho. Entró en la tienda general, compró provisiones, cartuchos para el rifle y una nueva cerradura para la puerta. El dueño de la tienda, un anciano llamado Samuel Crow, le preguntó cómo iban las cosas en la granja, y Thomas le contó brevemente sus problemas. Crow se puso serio de inmediato. Su rostro se oscureció. Miró a su alrededor para asegurarse de que no había nadie más en la tienda, y luego dijo en voz baja que Thomas debía irse de esa zona antes de que fuera demasiado tarde, que la tierra estaba maldita, que los indios Cayoba consideraban esos lugares como cotos de caza de la bruja de la tormenta.
Thomas preguntó qué era la bruja de la tormenta, y Crow le explicó que era un ser de las leyendas Kiowa, un espíritu o demonio que vivía en las tormentas y cazaba personas durante las tormentas eléctricas y los tornados. Los indios decían que la bruja surgía de los antiguos túmulos, construidos por un pueblo que había vivido en esos lugares mucho antes que los Kiowa, un pueblo que había desaparecido hacía cientos de años por razones desconocidas. Los Kiowa nunca levantaban tipis cerca de estos túmulos, ni cazaban allí, ni siquiera en tiempos de hambruna, porque sabían que la bruja se llevaba a quienes perturbaban su tierra. Crow dijo que en los últimos 3 años habían desaparecido varios colonos de las parcelas cercanas a los antiguos túmulos, todos ellos durante tormentas. Algunos fueron encontrados muertos y otros nunca fueron hallados. El sheriff achacaba los casos a accidentes, tornados y la naturaleza salvaje, pero los lugareños sabían la verdad, sabían que la bruja estaba cazando. Insistió en que Thomas debía llevarse a su familia y marcharse, que ninguna parcela de 160 acres valía una vida. Thomas agradeció al anciano por su consejo, pero dijo que no podía irse, que había invertido todos sus ahorros en la mudanza y la instalación, que no tenía dinero para empezar de nuevo en otro lugar, que no creía en las supersticiones indias. Crow negó con la cabeza y dijo que ya le había advertido, que a partir de ahí cada uno era libre de escuchar las advertencias o ignorarlas. Thomas se marchó de la ciudad con una sensación de inquietud que no podía explicar racionalmente, pero que le oprimía el pecho durante todo el camino de vuelta a la granja. Regresó por la noche. Le contó a Margaret la conversación con el ayudante del sheriff, pero no mencionó la historia que le había contado Crow, decidiendo no asustar a su esposa con cuentos. Instalaron una nueva cerradura en la puerta. Thomas revisó todas las ventanas y se aseguró de que las contraventanas cerraran bien. Cenaron en silencio. El ambiente en la casa era tenso. Los niños apenas hablaban. Sarah se sobresaltaba varias veces con los ruidos habituales, el crujir de las tablas del suelo, el susurro de las cortinas con el viento. La noche transcurrió tranquilamente, sin ruidos extraños ni visitas. Thomas empezó a pensar que tal vez la presencia de la nueva cerradura y su determinación de proteger a su familia habían ahuyentado al intruso, fuera quien fuera. El día siguiente también transcurrió sin incidentes, y por la noche, Thomas sintió que la tensión disminuía y que la vida volvía a su ritmo normal. Pero el 2 de julio, en la tercera noche después de visitar la ciudad, la tormenta volvió. Comenzó alrededor de la medianoche, sin previo aviso, sin que el viento fuera aumentando gradualmente, ni aparecieran nubes. Thomas se despertó con el estruendo de un trueno tan fuerte que hizo vibrar los cristales de las ventanas y caer una lámpara de la estantería. El viento aullaba con tanta fuerza que la casa temblaba. Las tablas de las paredes crujían y se doblaban. Los relámpagos caían sin cesar, convirtiendo la noche en un parpadeo estroboscópico de luz y oscuridad. Thomas saltó de la cama y gritó a su familia que bajasen al sótano, pero su voz se ahogó en el rugido de la tormenta. Agarró a Margaret de la mano y la empujó hacia la puerta del sótano. Jacob cogió a Sarah y todos se precipitaron hacia abajo. Bajaron en la oscuridad porque la lámpara se había roto, orientándose al tacto, y cuando llegaron al fondo, Thomas cerró la puerta del sótano y la bloqueó con una pesada viga. La tormenta rugía sobre sus cabezas con el doble de furia que la primera. La casa gemía. Algo pesado golpeaba las paredes una y otra vez, como si un puño gigante intentara atravesar las tablas de madera. La tierra del techo de la bodega caía sin cesar, formando pequeños montículos en el suelo. Jacob abrazó a Sarah. La niña no lloraba, solo miraba a la oscuridad con los ojos muy abiertos, como si viera algo que los demás no veían. Y entonces oyeron una voz. Se abría paso a través del aullido del viento, clara y nítida,
una voz femenina que hablaba en un idioma desconocido, pero la entonación era comprensible. No eran solo sonidos, eran palabras dirigidas a alguien en concreto, una llamada o una exigencia. La voz provenía de algún lugar en lo alto, del centro mismo de la tormenta, y había en ella un poder antiguo y absoluto que hacía que algo primitivo dentro de cada persona en el sótano se encogiera de miedo. Margaret comenzó a rezar en voz alta. Su voz temblaba, las palabras de la oración se entremezclaban y se repetían. Thomas abrazó a su esposa, la apretó contra sí, sin saber qué hacer, cómo proteger a su familia de lo que estaba sucediendo afuera. La voz en la tormenta seguía hablando, ahora más cerca, como si hubiera bajado de las nubes a la tierra, revoloteando sobre la casa, y entre las palabras en un idioma desconocido, a veces se colaban frases en inglés, distorsionadas, con entonaciones incorrectas, pero comprensibles. La voz decía que la tierra le pertenecía, que los colonos debían marcharse, que los que se quedaran serían llevados. Repetía las palabras una y otra vez, cada vez más cerca, hasta que parecía que quien hablaba estaba justo encima de la puerta del sótano, cerniéndose sobre ella como una sombra invisible. Luego, la voz se apagó. La tormenta comenzó a amainar. El viento se calmó, la lluvia cesó y se hizo el silencio, pesado y expectante. Thomas esperó unos minutos, luego subió lentamente las escaleras, quitó la viga, abrió la puerta de la bodega y miró hacia afuera. Ya estaba amaneciendo. Una luz gris inundaba el patio y, en esa luz, Thomas vio la destrucción. El techo de la casa estaba completamente arrancado, las paredes parcialmente derrumbadas, los muebles y las pertenencias esparcidos por el patio. El cobertizo estaba destruido hasta los cimientos, el corral para el ganado derribado. Pero lo más extraño era que toda la destrucción se concentraba solo alrededor de su casa. Las parcelas vecinas, visibles en la distancia, parecían intactas, como si la tormenta hubiera atacado deliberadamente solo la granja de los Wheelwright. La familia salió del sótano y se quedó de pie entre los escombros de su casa, y Margaret comenzó a llorar, en silencio, desesperadamente. Sarah se acurrucó contra su madre. Jacob miraba la destrucción con expresión de conmoción en su joven rostro. Thomas recorrió lo que quedaba de la casa, comprobando qué se podía salvar, y solo encontró algunas prendas de ropa, un poco de vajilla intacta y el rifle que había dejado en la casa. Pero lo peor era que, entre los escombros, yacían muñecas, decenas de pequeñas figuras hechas de hierba y ramas, similares a la que Thomas había encontrado junto a la ventana. Estaban esparcidas por todo el patio, sobre las tablas, en la hierba, sobre los restos del techo. Cada muñeca tenía algo nuevo, manchas parecidas a sangre, aunque Thomas no podía determinar si era sangre real o simplemente arcilla roja. Las muñecas estaban dispuestas en círculo alrededor de la casa, como si formaran un perímetro ritual. Thomas comenzó a recoger las muñecas con la intención de quemarlas, pero cuando levantó la primera, sintió una extraña resistencia, como si la muñeca no quisiera que la tocaran. Tiró bruscamente. La hierba se rompió y de la muñeca salió algo pequeño y blanco, huesecillos diminutos, parecidos a los de un pájaro o un pequeño roedor. Thomas tiró la muñeca, se limpió las manos en los pantalones, sintiendo repugnancia y miedo. Margaret se acercó a su marido, le puso la mano en el hombro y le dijo que tenían que marcharse inmediatamente, que la casa estaba destruida y que no podían quedarse allí. Thomas asintió, poniéndose de acuerdo con su esposa por primera vez en varios días. Dijo que volverían a Garden City, pedirían ayuda a la iglesia, un alojamiento temporal, y luego decidirían qué hacer. Tal vez venderían el terreno o simplemente lo abandonarían, perderían el dinero invertido, pero salvarían sus vidas. Empezaron a recoger las cosas que se habían salvado y las pusieron en el carro. Trabajaron rápido, en silencio, mirando constantemente a su alrededor,
como si esperaran que algo apareciera en el horizonte o se levantara de la tierra. El cielo sobre las praderas estaba despejado, azul. El viento soplaba débilmente, cálido y seco. Nada presagiaba peligro, pero los cuatro sentían una presión invisible pero palpable, como si el aire se hubiera vuelto más denso, como si algo los observara desde fuera del campo de visión. Al mediodía, la carreta estaba cargada y el caballo enjaezado. Thomas ayudó a la familia a subir al carro. Se sentó en el pescante, tomó las riendas y chasqueó la lengua para azuzar al caballo. El carro se puso en marcha y avanzó lentamente por el camino hacia Garden City, y Thomas no miró atrás hacia la granja que debía haber sido su hogar, pero que se había convertido en un lugar de pesadilla. Habían recorrido aproximadamente 1 milla cuando Sarah gritó. Thomas se volvió bruscamente y vio que su hija miraba hacia atrás y señalaba algo detrás del carro. Detuvo el caballo. Se volvió por completo mientre y su corazón se detuvo. Sobre el lugar donde se encontraba su granja, se estaba formando una nube oscura que giraba y descendía hacia la tierra. El tornado se estaba formando ante sus propios ojos y se movía, no de forma caótica, como los tornados habituales, sino de forma decidida, en línea recta, y esa línea conducía directamente a su carro. Thomas azotó al caballo con el látigo. El animal se lanzó hacia adelante y el carro dio un salto sobre los baches. Corrían por la carretera tan rápido como lo permitían el carro cargado y un solo caballo, pero el tornado se movía más rápido, acortaba la distancia, y Thomas oía su rugido, que aumentaba con cada segundo. Oía esa voz de nuevo, una voz femenina entre los aullidos del viento, llamándolos por sus nombres, pronunciando los nombres con un acento distorsionado, pero claro, reconocible. Margaret gritaba a los niños que se agarraran fuerte. Jacob abrazó a Sarah, la apretó contra el suelo del carro y la cubrió con su propio cuerpo. Thomas siguió azuzando al caballo, sabiendo que no llegarían a tiempo, que el tornado los alcanzaría antes de que llegaran a la ciudad, pero no se detuvo, porque detenerse significaba rendirse. Y entonces ocurrió algo inesperado. Por el lado opuesto de la carretera aparecieron 3 jinetes, 3 hombres a caballo que galopaban a toda velocidad. Thomas reconoció a uno de ellos como el sheriff John McRae y a los otros 2 como sus ayudantes. El sheriff agitaba la mano y gritaba algo, pero sus palabras se perdían en el rugido del tornado que se acercaba. Los jinetes dieron la vuelta, cabalgaron en paralelo al carro, y el sheriff sacó de la alforja algo parecido a un manojo de hierbas secas y plumas. Lo prendió con una cerilla. Comenzó a agitar el manojo en llamas, y el humo que desprendía era espeso, blanco, con un olor acre a salvia y algo más, desconocido. El tornado se ralentizó, el rugido se apagó, la rotación del embudo se volvió menos intensa, y tras unos segundos, el tornado se detuvo, quedándose suspendido en el aire, como si se hubiera topado con una pared invisible. El sheriff siguió agitando el haz de antorchas, gritando algo en un idioma desconocido, y el tornado comenzó a elevarse. El embudo se estrechó, se adentró de nuevo en la nube hasta desaparecer por completo. La nube se disipó, el cielo volvió a estar despejado y el viento amainó. Thomas detuvo el carro, con las manos temblando tanto que apenas podía sujetar las riendas. El sheriff se acercó, desmontó y se dirigió al carro. McRae era un hombre de unos 50 años, alto, de hombros anchos, con barba canosa y ojos cansados. Miró a la familia Wheelwright, a sus rostros asustados, a las pertenencias esparcidas por el carro, y negó con la cabeza. El sheriff dijo que había recibido un mensaje de Samuel Crowe en el que le informaba de que los nuevos colonos de la maldita parcela se habían negado a marcharse tras la advertencia, y que Crowe estaba seguro de que pronto ocurriría una desgracia. McReady explicó que él mismo había nacido en esos lugares,
que su madre era mitad india Cayoba, que conocía las leyendas y, a diferencia de muchos blancos, creía en ellas porque había visto demasiadas cosas inexplicables durante sus años como sheriff. Dijo que la bruja de la tormenta era real, que cazaba a quienes construían casas en sus tierras y que la única forma de protegerse de ella era respetar las antiguas fronteras y no establecerse cerca de los antiguos túmulos. Thomas preguntó qué era ese manojo de hierbas que quemaba el sheriff y cómo había detenido el tornado. McRae respondió que era un talismán protector que le había dado su madre hacía muchos años, un ramillete de hierbas sagradas con plumas de águila y huesos de serpiente, que los indios usaban tales amuletos para protegerse de los espíritus malignos, y que a veces funcionaban y otras no, pero que hoy habían tenido suerte. Añadió que ya no tenía más talismanes de esos, que su madre había fallecido hacía 20 años y que ya nadie sabía cómo fabricarlos correctamente. El sheriff aconsejó a la familia Wheelwright que se marchara inmediatamente del condado, que no se quedara en Garden City más tiempo del necesario para vender la parcela o renunciar a ella. Dijo que la bruja a veces persigue a quienes perturban su tierra, que puede perseguirlos con tormentas mientras estén en las praderas, pero que fuera de Kansas, en las tierras boscosas del este, su poder se debilita. McReady advirtió que, si se quedaban, la próxima tormenta los arrastraría a todos, porque su talismán se había agotado y ya no había nada que los protegiera. Thomas le dio las gracias al sheriff y le prometió que se marcharían lo antes posible. La carreta se puso en marcha hacia la ciudad, y los jinetes los acompañaron durante varias millas, hasta asegurarse de que la familia estaba a salvo y de que no se formaban nuevas nubes en el horizonte. Luego el sheriff se despidió, dio media vuelta a su caballo y se alejó al galope, seguido por sus ayudantes. En Garden City, la familia Wheelwright se alojó en una pequeña posada propiedad de la iglesia metodista. Al día siguiente, Thomas fue a la oficina de catastro, firmó los documentos de renuncia a la parcela y no exigió la devolución del dinero que había pagado por la tramitación. El agente de la oficina de tierras aceptó los documentos sin hacer comentarios. Solo dijo que era la tercera vez en los últimos 5 años que esa parcela volvía a ser propiedad del Estado y que, posiblemente, ya no se ofrecería a los colonos. El 7 de julio de 1893, la familia Wheelwright abandonó Kansas en un tren con destino a Missouri. Thomas encontró trabajo en un aserradero en una pequeña ciudad fronteriza. Margaret volvió a dedicarse a la costura, como había hecho en su juventud, y los niños fueron al colegio. Nunca más volvieron a hablar de lo que había sucedido en la granja del oeste de Kansas. Nunca contaron a nadie la historia de la bruja del tormenta. Pero a veces, cuando se levantaba un fuerte viento y comenzaba una tormenta, Sarah se despertaba gritando, diciendo que oía una voz en el viento, que la bruja la llamaba por su nombre. Y Thomas y Margaret se sentaban con su hija hasta que pasaba la tormenta, rezando para que la distancia entre ellos y las tierras malditas fuera suficiente para protegerlos. Los registros del sheriff del condado de Finney para el año 1893 contienen menciones de 13 personas desaparecidas durante las tormentas. A finales de año, el número aumentó a 21. La mayoría de los casos quedaron sin resolver. Los cuerpos nunca fueron encontrados. El sheriff John McRae dimitió a finales de ese año, alegando que estaba cansado del trabajo y quería mudarse a Colorado. Pero quienes lo conocían bien decían que simplemente ya no podía soportar la impotencia ante una fuerza que no podía arrestar ni vencer. La parcela en la que los Wheelwrights intentaron establecerse nunca volvió a ser habitada. Los restos de la casa permanecieron en pie durante varios años más, hasta que se derrumbaron por completo y a principios del siglo XX no quedaba nada en ese lugar, salvo los cimientos cubiertos de hierba y varios túmulos antiguos cubiertos de ajenjo y cactus.
Los lugareños evitaban ese lugar, especialmente cuando se acumulaban nubes de tormenta en el horizonte, y a veces, en las tranquilas noches de verano, los viajeros que pasaban por allí decían haber oído una voz que provenía de esa dirección, una voz femenina que cantaba en un idioma desconocido, tan antigua como las propias praderas y llena de un hambre ancestral.